Eh, pues el día del martes estuvimos hablando siempre del tema de las desigualdades, pero empezamos hablando sobre las que son cuadráticas o que no son lineales en todo caso. Y mencionamos que para ello pues estábamos, habíamos visto una tabla, una sugerencia para poderlo resolver, que acá se los pongo rápidamente, en donde hablábamos de que uno de los primeros pasos pues era igualar, no igualar, sino poner el signo de igualdad a cero de nuestra desigualdad, pasando así todos los términos con X hacia un lado y los que no lo tienen hacia el otro lado. Pero para poder pasar al paso de factorización teníamos que dejar de un lado toda la desigualdad para que fuera menor o igual a cero o mayor o igual a cero, dependiendo de la desigualdad. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el paso de factorización. Y como vimos en los ejemplos, en uno de ellos, pues en la mayoría nos da la forma que es ax cuadrado, ¿verdad? Más bx más c, que es por medio de lo que hemos estado resolviendo. Pero uno de ellos en donde también nos topamos con una diferencia de cuadrados, ¿verdad? En donde también tuvimos que reconocer que era el factor a menos b por a más b, que son los casos coincidentes y pues alguna otra que pudiera suceder un trinomio cuadrado perfecto, dependiendo de la que se dé en la forma de factorización al final para encontrar que los intervalos y luego poder hacer entonces o determinar qué signo tiene esos intervalos para de último ver y verificar si esa desigualdad era satisfactoria para los valores evaluados que hacíamos en la desigualdad. Fue lo que hablamos, ¿verdad? En la clase y pues tuvimos varios ejemplos que realizar acerca de las desigualdades que eran de tipo cuadrática. Y en el día de martes dejamos uno que vamos a repasar hoy para pues, dejarlo claro, algunos de ustedes ya lo resolvieron o en su mayoría resolvieron ese tema. Sin embargo, creo que es conveniente en poderlo repasar nuevamente. Me dicen si pueden ver lo que se escribe y si se escucha, no hay ningún problema, por favor. Sí se Todo ve bien. y sí se escucha. Gracias, muy amables jóvenes. El ejemplo que dejamos planteado decía que x multiplicado por 2x menos 1 era menor o igual a 6. Sí. Vamos a desarrollar y vamos a encontrar esos intervalos, pero vamos a ver de qué manera se desarrolla esta desigualdad que pues es un poco distinta a las anteriores, ¿sí? ¿Me recuerdan si hicimos por favor, jóvenes? Solo por curiosidad. ¿O fue el que nos quedamos realizando? ¿O si terminamos de hacer Si me indican si sí también ya lo habíamos resuelto, por favor. El primero fue el que había dejado de que estábamos haciendo en Eh, clase. Este. Sí, ese. El Y otro ya, ya lo habíamos sí. resuelto. Ah, bueno, muchas gracias. Se lo agradezco. Eso quería saber por qué, para no pasarme a otro. Muy amable, gracias. Entonces, ese que acabamos de escribir fue el que dejamos el día de clase. Entonces, vamos a tratar de resolverlo. Como el primer paso de despeje representa a poner todos los valores de un lado, independientemente, yo lo voy a ir escribiendo paso por paso, no se vayan a aburrir, sino que es para que veamos cómo va el proceso de cada uno de los pasos a seguir. Si trasladamos el 6, pues para poderlo igualar a 0, ahí estamos cumpliendo ya
con uno de los pasos que decía nuestra tabla que debíamos de trasladarlos y igualar a cero para poder hacer el paso de la factorización, que es lo que acabamos de hacer en este momento. Ya al haber trasladado todos los términos para poderlo dejar a cero y ya tenemos el paso para factorizar, pues vamos a continuar para ver qué resultado nos da de esta desigualdad que es de tipo cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque se va a volver, vean, al multiplicar x por 2x nos va a quedar que es 2x al cuadrado, ¿sí? Más por menos nos da menos y nos queda x acá. Y el menos 6, menor o igual que cero. Y tenemos pues una ecuación cuadrática que es 2x al cuadrado menos x menos 6. A diferencia de las anteriores, vemos que ahora este x al cuadrado pues está acompañado por un valor constante que es de 2, ¿sí? Y como tenemos el valor constante, entonces tenemos que ver de qué manera o qué método podríamos nosotros reconocer con facilidad para poder resolverlo, ¿sí? Entonces ahí es en donde entra pues las habilidades que ustedes ya saben o tienen para poder entonces resolver este método. Algunos lo hacen en un método más sencillo y pues tienen la facilidad de usar varias técnicas para poder llegar al resultado, pero debe de ser el mismo. Veamos cómo podemos entonces nosotros resolver esta desigualdad. Como les decía, lo acompaña un término de 2, un constante de 2. Entonces, si recuerdan, vamos a hacer lo que hacíamos con la racionalización. Recuerdan que para poder eliminar un radical o una raíz del denominador, lo que decía la sugerencia era que se multiplicara por un valor 1 en donde no afectara a esta racionalización, en el caso de la racionalización. Y luego procedíamos a pues eliminar la raíz del denominador. Para este caso vamos a hacer lo mismo. Si yo tengo ese 2 y quiero de alguna manera encontrar los factores, si yo multiplico y divido por el mismo valor de 2, ¿por qué? Porque es el que quiero dejar solo. Si yo multiplico a este factor por 2, también si lo divido dentro de 2, perdón por la señal, espero que no se borre. Si yo lo divido dentro de 2, estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Estoy haciendo que esté 1. ¿Por qué lo hice? Porque quiero afectar esta parte del numerador, o sea, esta parte de la, del, de la ecuación cuadrática. Quiero afectarla con estos términos para encontrar, pues ver qué resultado me da. Muy bien, si yo lo hago de esta manera, continúo. Y entonces, si yo ahora multiplico este factor por cada uno de ellos, ¿qué resultado voy a obtener? Voy a obtener que para el primero me queda que es 4x al cuadrado. Y más por menos, pues me da que es menos. Y para este caso, puedo ponerlo de esta forma sin ningún problema. Miren. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Más por menos, menos 2 por x me da 2x. Y si es este 1 menos 1 por 2x, me sigue dando el mismo valor. Pero ¿por qué razón lo voy a dejar expresado de esta manera? Ahora van a ver por qué lo vamos a dejar expresado de esta manera. 2 multiplica a 6 y me queda menos 12. Todo esto dividido por 2 porque lo sigo trayendo y menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues multipliqué. Este por este me dio este resultado y este por este pues me da este resultado. Aunque acá ven ustedes que hay un 1, realmente es independiente porque sabemos que hay un factor ahí
que va a multiplicar a este. Y el 2 que afecta al 6. Tenemos entonces menos 12. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No hay ninguna duda por el momento? Por el momento no, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sigamos entonces. Tenemos entonces ahora esta expresión. Y ahora viene el por qué podemos dejar este término o expresado de esta forma. Porque si yo expreso ahora este factor de esta manera, voy a encontrar un común en un factor o un común en factores. Esto que acabo de poner acá, ¿será que sigue siendo lo mismo que este que está acá? Solo que lo puse por un factor común, por esto. ¿Esto representa lo mismo o no lo representa? Sí, ¿verdad? Gracias, Fátima. Representa lo mismo. Y como representa lo mismo, pues yo puedo ponerlo en esa expresión para entonces poder continuar y dejar el 1 por el 2x y el menos 12. Todo esto dividido dentro de 2 porque no hemos eliminado el 2 aún. ¿Ven por qué razón decidimos dejar este factor de esta manera? Para entonces este otro poderlo representar como un mismo factor. Vean, ahora tenemos un factor aquí en ambos casos. ¿Sí? Al llegar a esta expresión realmente yo puedo utilizar un método que se conoce como el método del cambio de variable, que lo van a ver en el curso siguiente, que se le llama por método de sustitución o se conoce como el método por cambio de variable, que realmente es lo que se hace, una sustitución de un valor a una variable para poderla identificar, que es lo que ahora vamos a hacer acá. Voy a regresar acá para aprovechar el espacio y voy a poner acá que voy a hacer un cambio de variable o una sustitución, cambio de variable. ¿Sí? Este cambio de variable voy a decir, voy a volver a copiar por acá arriba la expresión que me va a quedar como 2x cuadrado, dije, ¿verdad? Menos 1 por el 2x menos 12. Lo voy a copiar nada más para tenerla acá arriba. En el cambio de variable yo voy a decir que R va a representar al 2x, ¿sí? Si yo estoy haciendo este cambio de variable, entonces, ¿cómo me va a quedar mi expresión? Me va a quedar la expresión del numerador como un R al cuadrado menos 1R, ¿verdad? Porque así está, y menos 12. Todo esto dividido por 2 siempre porque no lo hemos todavía eliminado. ¿Ven? Y hice el cambio de sustitución. ¿Por qué lo hice? Porque esta forma es un poco más sencilla de interpretarla porque regreso a la forma de factor de esta manera. ¿Sí? Como regreso a este factor, yo puedo entonces de alguna manera poderlo identificar más fácil. No sé si hubo alguna duda con esto que acabamos de mencionar acá. Gracias, Stephanie, muy amable. Entonces continuamos con el proceso. Si yo hice el cambio de variable, para mí ahora va a ser un poco más sencillo en el numerador, porque entonces yo puedo decir que voy a tener dos factores, siempre dividido 2 porque lo seguimos llevando, y decir
que ahora sí puedo entonces encontrar dos valores que multiplicados me den menos 12 y que sumado o restado me dé el 1R. ¿Qué valores serían los que me dan el cumplimiento a esta expresión, jóvenes, como lo hicimos en el caso anterior? Este es menos y menos por menos más acá. ¿Qué valores cumplen con que me dé menos 12 y acá un menos 1R? 4 y 3. 4 y 3, ¿verdad? 4 y 3. Verifiquémoslo. Me va a dar que es 4 y 3. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos. 4 por 3 me da 12 y menos 4 más 3 me da el menos 1. Entonces quiere decir que estas dos expresiones sí cumplen con el numerador de la forma x cuadrado más de x más c. ¿Sí? ¿Y cómo cumplen? Pues tengo esa facilidad de poderla ahora entonces realizar, ¿verdad? Encontrarla y poder entonces decir lo siguiente. Como ahora ya tengo los factores, tengo dos factores, entonces voy a regresar al valor de x. Ahora puedo poner ahí regresando o regresar al valor de x. ¿Por qué regreso al valor de x? Porque mi desigualdad no está. Mi desigualdad no está en términos de R. Quiere decir que cada vez que uso este cambio de variable, un método de cambio de variable, al final debo de regresar a los límites de la variable original. ¿Por qué? Porque si no regresamos a los límites de la variable original, entonces realmente no estamos haciendo el uso del por cuál nos sirve el cambio de la variable. Y los valores que se evalúan son de x, no de r. Por esa razón es que regresamos al valor de x. Entonces me va a quedar la expresión siguiente como 2x menos 4 por 2x más 3, ¿sí? Menor o igual que 0. Y todo esto dividido dentro de 2. Quiero detenerme ahí un momento para que me digan si no hubo ningún inconveniente con esto que acabamos de mencionar acá. Mi pregunta es si no hubo una duda que haya surgido de qué fue lo que sucedió en el caso que acabamos de hacer. No sé si tienen alguna duda con eso, jóvenes. Acá. No, gracias, perdón, no había visto. Todo claro, gracias. Vamos a ver aquí los mensajes. Híjole. No los puedo ver, ¿no? Ok. Mejor continúo porque, bien, aquí está. Muchas gracias. Excelente. Gracias, jóvenes. Pudimos verlos, no hay ningún problema. Entonces, ahora tengo esta expresión, pero sigo teniendo un denominador. Y ahorita vamos al paso de ver qué hacemos con ese denominador. Como todo se multiplica, ¿será que yo puedo hacer esta expresión sin alterarla? Si yo la pongo de esta forma, lo hago por el motivo de que necesito eliminar mi denominador. Miren, ¿qué dice? Pues lo que hice fue factor común en este paréntesis de 2. Con este no, porque no hay un factor común, pero en este factor sí hay un factor común. Y entonces lo que hice fue sacarlo, porque 2 por x me seguía dando esto y este por este pues me seguía dando este.
Pero lo hice por el motivo de que entonces ahora sí puedo eliminar mi denominador. Para entonces quedarme con los términos de, voy a pasar para acá, no sé, mejor sigo en esta línea. Me quedo entonces con los factores de x menos 2 por 2x más 3. ¿Sí? Tenemos entonces ahora esta expresión para poder entonces encontrar nuestros puntos críticos o valores de prueba, ¿verdad? Puntos críticos. Perdón, jóvenes, es que me dio un estornudo y sentía que iba a estornudar, mejor aproveché a estornudar. Al despejarlo, entonces tenemos lo que hemos estado haciendo en los ejemplos. Gracias, Stephanie, se lo agradezco. Tenemos entonces ahora esta expresión para poderla simplificar. Sabemos que al despejarlo este nos va a dar 2 y para este pues vamos a tener un pequeño despeje en donde el valor de x es de menos 3 medios. Menos 3 medios. Bien. Nuevamente recordamos que aunque nuestra desigualdad inicial nos dice que es menor o igual, ¿sí? Los incluye, ¿verdad? Como intervalo, lo sabemos, pero tomamos las fronteras, no el punto exacto, sino tomamos las fronteras para tener una solución más clara de lo que vamos a resolver. Entonces tenemos ya este valor. Con estos dos valores podemos fácilmente hacer nuestra recta numérica, ¿sí? Podemos hacer fácilmente nuestra recta numérica e identificar esos puntos críticos que tenemos acá. Nuestros puntos críticos. ¿Qué son? O sea, los puntos que encontramos son dos. Como ahora tenemos un negativo y un positivo, quiere decir que de este lado va a ser un menos 3 medios. Y por el otro extremo vamos a tener a 2. Ahí está. Como son los valores que vamos a hacer en intervalos, pues ya los podemos identificar. ¿Y cuánto nos vale 3 medios, jóvenes? Solo para tenerlo identificado, ¿cuál va a ser el próximo a tomar acá para evaluarlo en nuestros puntos críticos? ¿A cuánto corresponde 3 medios, jóvenes? 1.5. A 1.5, ¿verdad? Gracias. Quiere decir que si este vale 1.5 negativo, el más próximo va a ser un menos 2. Bajo esto podemos ya plantear entonces nuestros intervalos. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda, jóvenes? Gracias, Anabel, Estefan. Gracias, muy amables. Disculpen, jóvenes. Podemos entonces evaluar nuestros límites, nuestros intervalos, y lo vamos a hacer. Quiere decir que de este lado viene desde el menos infinito y va hasta menos 3 medios. Como nuestra desigualdad nos indica que es mayor o igual, entonces tenemos que es cerrado en este intervalo.
El otro intervalo va a partir de menos 3 medios cerrado y va a llegar hasta 2 positivo cerrado. Para el otro intervalo vamos a tener que es desde 2 cerrado hasta infinito abierto positivo. Ahora sí podemos notar claramente nuestros intervalos, ¿sí? Y vamos a proceder a la sugerencia que nos daba para hacer nuestra tabla. Para eso recuerdan que poníamos el intervalo que se iba a evaluar. También íbamos a hacer uso de los puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos, y vamos a tener los signos de los factores. Y vamos a tener los signos de los factores. Signo de factor. ¿Sí? Ahí está. Seguido copiamos los intervalos de análisis. Sabemos que el primero en analizar se va a hacer desde el menos infinito hasta el menos 3 medios cerrado. El siguiente iba a ser de menos 3 medios cerrado hasta 2 cerrado. Y el último en interpretarse iba a ser desde 2 hasta infinito positivo. De esta manera tenemos nuestros tres intervalos, ¿sí? Que se van a evaluar para poder verificar cuáles son las que hacen verdadera esta desigualdad. O sea, qué valores o qué intervalo de estos cumple, o si cumplen 2 intervalos o 3 intervalos, como lo vimos en el ejemplo. Ahora si cumplen 2 o 3 o 1 o 2, para entonces verificar si en ellos existe una unión o una intersección como tal para poder dar la solución final a ese problema. Veamos entonces ahora los puntos críticos que vamos a contemplar para evaluar esa desigualdad. Entre menos infinito y menos 3 medios, como es menos 1.5 en nuestra recta numérica, pues el más cercano que tenemos es un menos 2, ¿sí? Ese menos 2 acá. O puede ser otro valor más grande, ¿sí? Puede ser otro valor más grande. Menos 2. Para el próximo entre menos 3 medios, o sea, menos 1.5 hasta 2, podemos tomar por facilidad el 0, ¿verdad? Y el 3 por proximidad al 2 del otro intervalo sería 3. Entonces tenemos nuestros 3 valores o 3 puntos críticos que se pueden tomar. Como vamos a evaluar qué signo se nos da en cada intervalo, recuerden. Entonces vamos a poner acá qué signo se nos da para los intervalos, para entonces poder ver qué signo tienen ellos. ¿Para qué sirve el signo? Pues para ver si cumplen con esto, ¿verdad? Que debe ser menor o igual a esta cantidad de acá, ¿sí? Veamos entonces para el caso de menos 2. Recuerden que lo podemos hacer acá o en los factores como tal. Veamos si eso es así. Si el punto crítico que yo voy a evaluar es menos 2, quiere decir que aquí va a haber un menos 2 entre esta forma de acá. 2 por el menos 2 acá nos da menos 4. Menos 4 menos 1 nos da menos 5. Menos 2 y menos 5 acá nos da ¿cuánto? Menos y menos nos da positivo. Nos da entonces que sea, ¿cuánto dijimos? Nos da 10, ¿verdad? Y 10 menor o igual que 6, que, bueno, estamos viendo los signos, perdón.
Si aquí me da -2, aquí me queda negativo, ¿verdad? Me queda, perdón, es en los factores. Miren, pues ya estoy acá haciendo las cosas como no. Como es en los factores, si yo meto el -2 acá, me da negativo. Así es. Primero negativo. Lo voy a poner acá. Y en el segundo factor, si es el -2, me da -4 más 3, me da. ¿Cuánto me da? Si yo meto en este, híjole, en ese factor. -4 más 3 nos da. -1. Ahí está, es negativo. Por eso tenemos entonces que para este primero que está acá, el signo del factor es positivo. Ahí está. Luego evaluamos de qué manera nos queda. Para el siguiente, si evaluamos los factores para el 0, pues acá tenemos 0 menos 2. En el primero nos da negativo y en el otro nos da positivo. ¿Sí? Quiere decir que para ese menos por más nos da negativo para acá. Y para el próximo, que sería 3, 3 positivo nos da positivo, en ambos acá va a ser positivo. Entonces, este es positivo. Entonces, ¿para qué sacamos el signo del factor? Porque esto nos va a decir más. Cuando este signo es más, quiere decir que es mayor a la cantidad. Cuando es negativo, nos dice que es menor. Cuando es positivo, nos da mayor. Por eso es de que sacamos los signos del factor, porque nos dice esto. Más es mayor, menos es menor y más es mayor. Lo puse para que, pues, surge la duda para qué sacar el signo de cada factor. No sé si hasta este momento hay alguna duda, jóvenes. ¿No hay dudas? Todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con gracias, jóvenes. Entonces, es para eso el signo del factor. Continuamos entonces para ya finalizar este ejemplo. Ahora sí, probemos los críticos para ver cuáles de ellos cumplen. En la original, nos vamos con el -2, lo que estaba haciendo con anterioridad. Ya habíamos dicho que si evaluamos -2 acá, nos da -4, -1, -5 y multiplicado por un -2 se vuelve positivo. Entonces acá nos queda realmente de este lado izquierdo 10. Y veamos si 10 es menor o igual que 6, jóvenes. 10 es menor o igual que 6. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cumple o no cumple a nuestra desigualdad? No cumple. No cumple, ¿verdad? Gracias. Como no cumple, entonces vamos a poner acá no cumple. No cumple. Vámonos con el valor de 0. Pues ese es más fácil. 0 menos 1 menos 1. 0 por -1, 0. 0 es menor o igual que 6, jóvenes, según la desigualdad. 0 es menor o igual que 6. ¿Cumple o no cumple esta? Sí cumple. Muy bien, gracias. Sí cumple, ¿verdad? Esta sí cumple. Veamos que esta sí cumple con hacer verdadero a los valores de la desigualdad. Y vámonos con el último intervalo, que es de 2 a infinito positivo, que es el valor de 3. Y decimos entonces 3 acá es 6 positivo, menos 1 nos da 5 positivo, 5 positivo y 3 acá nos da un 15 positivo.
15 es menor o igual que 6 según nuestra desigualdad original. 15 es menor o igual que 6. No. No, ¿verdad? Excelente. No cumple, entonces este no cumple tampoco. No cumple. Y como no cumple, nos enfocamos entonces que el intervalo que hace verdadero al sistema de la desigualdad es desde menos 3 medios a 2. Quiere decir que estamos en este valor, miren jóvenes, todo este valor de acá, todos estos números hacen verdadera mi desigualdad. Miren. ¿Qué valores? Desde menos 1,5 hasta menos 1,4, menos 1,3, menos 1,2, menos 1,1, menos 1,0, 0. Menos 0,99, menos 0. Todos esos valores que son infinitos, finitos, hacen verdadera a esta desigualdad que hemos hecho. ¿Qué hubiera pasado si cumple este otro intervalo? Pues lo unimos, ¿verdad? Podemos decir que es de menos 3 medios hasta infinito. O si solo este hubiera cumplido y el último, entonces habría una unión, ¿verdad? Entre este intervalo y este intervalo. Y si entre este y este se cruzaran solo una cantidad, pues habría una intersección que cumpliera. Realmente va a depender de lo que obtengamos. Para este caso, el único que hace verdadera la desigualdad es desde menos 3 medios a 2. Quiere decir que podemos expresar entonces nuestra respuesta final. Nuestra respuesta final va a quedar que x, tales que x, pertenecen a los reales porque incluyen los racionales y los enteros, ¿verdad? Y pueden ponerla de las dos formas, que puede ser desde menos 3 medios, menor o igual que x y menor o igual que 2. O lo pueden expresar en la forma de solo intervalo, que también es válida. ¿Sí? No hay ningún problema en que también lo dejen con el intervalo. Se interpreta que son todos los valores que están en ese intervalo cerrado, incluyendo los extremos. Esta sería la respuesta. Ambas son respuestas de el intervalo que entonces hace verdadera a nuestra desigualdad, pues es el de menos 3 medios cerrado hasta 2 cerrado positivo de nuestra desigualdad. De todas maneras, sí quisiera dejárselos para que lo vean, puedan tomar nota si alguno de ustedes no tomó nota y darle unos minutos para que ustedes puedan tomar nota de esto y si hay alguna duda, pues resolvemos la duda para poder proseguir. Entonces, si me hacen favor de tomar nota, por favor, jóvenes, y luego regreso para que continuemos.
¿Alguna duda, jóvenes, con el ejemplo? No sé si copiaron o tienen alguna duda. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a ponerles una para que la realicen y gracias, Estefan. Y me digan ustedes cómo les queda la interpretación del siguiente que les voy a poner por acá. Esta que les acabo de poner acá, jóvenes, quiero que ustedes la realicen y me den su respuesta. Es 6x cuadrado más 7x menos 3. Y esta pues es mayor o igual que cero. Sí, les voy a dar un tiempo para que lo puedan resolver y pues me den su interpretación para ver cómo les queda la interpretación. Pues yo creo que ya haciendo podemos pasar al siguiente método, al siguiente paso de las desigualdades o empezar por lo menos a hablar un poco de ellas. Si me hacen favor de resolver esta y pues les voy a dar un tiempo. Cuando ya tengan la respuesta, me indican qué resultados obtuvieron de esta desigualdad de tipo cuadrático, por favor.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Todo bien? Gracias, Eduardo.
Muy bien, jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo les quedó la respuesta? ¿O todavía no? Ah, sí, por favor, Jeffrey, hasta ahorita estoy viendo su, su comentario. ¿Cuál sería su respuesta? Me quedó que la respuesta es la unión del intervalo menos infinito hasta menos 3 medios y un tercio como infinito. Bueno, menos 3 medios cerrado, ¿verdad? Porque es mayor o igual. Ajá. Unido hasta, ¿qué otro intervalo me dijo? De un tercio hasta el infinito. Ok. Muy bien, esta sería la interpretación. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. A mí también me dio Gracias. eso. Muy bien. A mí, Jeffrey, ¿también quién me dijo ahorita? ¿Sí les quedó a ustedes dos esta interpretación? Sí, correcto. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿O ya todos lo resolvieron? A mí también me quedó eso. Excelente. Sí, creo que ya todos lo pudieron resolver sin ningún problema. Eh, gracias, Josué. También, sí, el resultado es el correcto. Lo que hicieron, pues me imagino yo, también con el método, pues, tal vez no usaron el método de cambio de variable, ustedes usaron otro método que también es aceptable y encontraron los valores, son los correctos, menos 3 medios y un tercio. Media vez tienen los valores de menos 3 medios y un tercio, pues ya con eso ya sacan los puntos críticos y pueden ustedes evaluar realmente todo lo que más se encuentra, ¿verdad? Con los factores, el signo de cada uno de los intervalos y ya con esto ustedes pueden de alguna manera dar esa interpretación. Es correcta la interpretación y es correcto todo lo que ustedes realizaron. Creo que con esta parte damos por concluido realmente nuestro, nuestro tema de desigualdades que son cuadráticas. Realmente eso que acaban de hacer es lo que sucede en uniones, intersecciones y si no, pues individuales cuando damos la respuesta individual a cada uno de los intervalos. Es lo que realmente se hace. Si no hay ninguna duda, yo creo que vamos a dejar la clase acá y mañana pues vamos a hablar de otras desigualdades para poder iniciar con un nuevo tema y no pues dejarlo a medias. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dejar hoy la clase acá, jóvenes, para que nos veamos el día de mañana. Y les agradezco por haber estado en la clase en este día y haber atendido al anuncio para que estemos en la sesión. Recuerden de que vamos a continuar de forma virtual la próxima semana para que ustedes lo puedan anotar y pues vamos a dejar la clase hoy acá para continuar mañana. Les agradezco y pues que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día, Feliz día. ingeniero. Ya. Feliz día, ingeniero. Feliz día.